¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle como siempre a usted que nos sigue a través de las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz, tanto en Facebook como en Twitter y también en Instagram. Y como cada tarde, le invito para que nos acompañe durante la próxima hora y esté usted muy pendiente, muy atenta, muy atento, porque el tema que abordaremos la tarde de hoy le va a interesar. Así que quédese con nosotros. Comenzamos Soluciones, su programa. Un testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un notario o notaría, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte. Es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos. Hacer tu testamento es un acto de amor hacia tu familia. Les evitas problemas futuros, juicios costosos y pérdida de tiempo. El testamento es personal, nadie más lo puede hacer por ti o a tu nombre. Es revocable, se puede modificar cuantas veces lo desee. Y es libre, nadie te puede obligar a realizarlo. Tú eres libre de decidir. En los últimos años, el mes de septiembre se le ha denominado el mes del testamento, en el cual las notarías públicas del país ofrecen descuentos hasta del 50%, asesoría especializada y gratuita, horarios de atención extendidos y algunas otras ventajas más. Es recomendable que pregunte en la notaría que vaya a elegir qué requisitos y qué descuentos o qué ventajas tiene hacer el testamento con ellos. Bien, ya le dimos el adelanto sobre el tema que estaremos abordando la tarde de hoy, porque recién comienza septiembre, el mes del testamento. Así que llámenos usted, escríbanos y háganos llegar todas sus dudas. También puede hacerlo a través de las redes sociales al 842-3500 también. Sobre este tema que tiene que ver con el testamento, estamos en un mes importante para que usted ponga en orden sus propiedades, todo lo que usted contempla heredar, dejarle a su familia, a allegados, a quien usted así lo decida. Pero para hablar sobre el tema, vamos a hablar con un experto que nos estará explicando más. Saludo con mucho gusto la tarde de hoy al doctor Carlos Córdoba Montiel. Él es notario 25 de la demarcación notarial de Córdoba, pero con residencia en Paso del Macho. ¿Cómo está, doctor? Bien, buenas tardes, muy bien. Pues vamos comenzando el mes, doctor, un mes muy importante ya, creo que se ha hecho parte de la cultura mexicana que en este mes muchas personas pueden poner en orden sus propiedades, sus herencias, para evitar problemas a futuro, como lo escuchábamos en nuestra cápsula. Pero comencemos precisamente sobre este mes del testamento. ¿Qué significa para la población? Para que podamos entender todos qué podemos hacer durante este septiembre. ¿Cómo está? Buenas tardes. Es un programa federal en que los notarios, a través del gobierno del estado, que es copartícipe directamente, nos instruyen. Dentro de la ley nosotros tenemos la obligación de hacer labor social en muchos aspectos. Por ejemplo, escuelas, podemos escriturarles de manera gratuita, podemos en colonias populares, y en el testamento, que yo considero que debería de ser, a lo mejor hasta me regañan mis compañeros notarios, permanente, para que la población se motivara más a ordenar su situación para después de su muerte, ¿verdad? Es raro, pero pues ya lo tenemos en este mes, mucha gente lo sabe, pero no mucha gente va a hacer su testamento. Así es. Yo calculo que al menos en la zona donde estoy no llega ni al 10%. Las estadísticas del gobierno, de los registros públicos o de la Dirección General, el Archivo General de Notarías, sabrán exactamente la población a nivel estatal, ¿no? Pero sí falta mucha difusión, mucha cultura. Pero a pesar de eso, la gente sí sabe que ahorita es mes del testamento. Pero no lo hace siempre. No. Es raro que lo hagan, pero van en este mes, en primer lugar porque este programa, que es lo más importante, los costos se reducen a menos del 50%, que es con lo que colaboramos los notarios. Dejamos de cobrar honorarios haciendo nuestra labor social. Sí cobramos, sí es algo pequeño,
Simbólico. Sí, pero no sé, la idea en un principio cuando empezó este programa era que la gente lo hiciera y que sintiera que, porque si decían que era gratuito, que no iba a valer a la mejor. Entonces decidieron que se iba a cobrar una cuota y en este año se cobra lo mismo que el año pasado, 1,800 pesos para quienes gusten hacer su testamento en cualquier notaría del estado y del país, porque el programa es federal. Entonces, pues yo invito a la gente que de veras vaya y ordene su situación de sus inmuebles, sus derechos, sus deberes, sus obligaciones y que no deje un problema a la familia. Exacto, porque hablar de herencia en muchas de las ocasiones es hablar de problemas. Sí. Es hablar de problemas porque pues entra en disputa la propiedad, las propiedades, entran en pleitos, los familiares, hasta gente que no es de la familia y por eso la importancia de dejar todo en orden. Ahora, ¿qué contempla, qué trámites contempla o qué propiedades o qué podemos testamentar? Mire, empezaríamos por dar una semidefinición del testamento de acuerdo a la ley, ¿no? Que es un acto personalísimo, revocable, libre, en que una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. También señala deberes o los cumple para después de su muerte. Técnicamente esa es la definición del testamento. Bien. La idea es que al disponer, pues los bienes van a quedar, o sus derechos, o sus deberes, o va a ser alguien cumplir los deberes por él después de su muerte. Mientras esa persona viva, que debe ser capaz, como ya dijimos, puede revocar y cambiar su testamento las veces que quiera, e incluso puede vender las propiedades, porque muchas gentes piensan, es que ya hice el testamento y ya es de mi hijo, o de mi nieto, o de mi vecino, a quien haya dispuesto. Claro. Y ya no venden, gente que tiene palabra y quiere que así sea. Pero a veces la necesidad o algo nos van a consultar y le explicamos que está en libertad de vender y en algunos casos de cambiar el testamento. Y van perdiendo efectividad los pasados. Sí, se revoca, totalmente. Quedan sin efecto. Hay algún caso de caducidad, son 3 casos muy concretos. Uno, cuando muere el heredero antes que el testador, obviamente pues tiene que caducar. Claro. Cuando ese heredero queda incapaz, aunque ahí podría ser discutible el tipo de incapacidad, normalmente es la mental, ¿no? Así es. Porque en otro tipo de discapacidad, pues pudieran nombrarle un tutor y el tutor lo va a representar y a recibir la herencia. Ahí sí se puede generar un problema porque la ley dice que si es incapaz, queda el testamento caduco, hay caducidad. Ajá. Y el último caso de caducidad es que el heredero renuncia a la herencia. Entonces ahí caduca el testamento. Pero de ahí todo lo demás son válidos. Ahora, no sé, sería importante que se supiera los tipos de testamento que hay, ¿no? Claro. Porque la gente está acostumbrada a que con el notario van y lo hacen. Y pues para nosotros, fabuloso, ¿verdad? Y además los orientamos con gusto, ¿no? La demarcación a la que pertenezco, todos los notarios del estado son muy profesionales. Los de ahí, pues a mí me da gusto, he estado en otras demarcaciones notariales, y aquí hay como más convivencia, no he estado en otras, pero la de Jalapa, Sixina, de Veracruz, hay una hermandad, la verdad. Y todos orientamos con gusto a toda la gente, ¿no? Oiga, doctor, pero esa hermandad muchas de las veces se rompe entre los herederos, entre la familia, entre los vecinos, cuando fallece una persona y justamente no deja un testamento. De allí la importancia. No, sí tiene usted razón. Lo que yo hablaba era la hermandad notarial. De los notariados. Sí, para inculcar. La hermandad sí se rompe en algunos casos. Desafortunadamente son muchos cuando fallece el autor de la sucesión, ¿no? Así es. Más que nada los problemas son cuando no deja testamento y queda intestado. Entonces, al quedar intestado, tienen 2 maneras de arreglar, ¿no? O sea, muere tal persona, pero no dejó testamento. Entonces, inician un juicio en un juzgado de primera instancia, que es el competente y de lo familiar,
Para arreglar el intestado tendrán que comparecer a acreditar, en primer lugar, que murió la persona y luego que son beneficiarios de esa persona. Pues en primer lugar, obviamente, la esposa, si hubo matrimonio civil por sociedad conyugal, y posteriormente los hijos. Es importante señalar y que se sepa, porque lo saben, pero mucha gente no, que los parientes más cercanos excluyen a los lejanos. Porque vamos a poner, no tuvo hijos, no tuvo esposa, bueno, pues entonces entran los hermanos, pero antes van los papás. Claro. Y ya hay otro tipo de sucesión, pero eso ya no es parte del testamento, es de un intestado. Eso sí crea muchos problemas porque todos, vamos a suponer que no, que alcance para todos. Pero pues no va a faltar quien quiera la mejor, o a lo mejor todos quieren lo mejor, ¿no? En un terreno, O por quieren más. los que están a la orilla de la carretera, Claro. o muchos dicen, es que yo ya he estado trabajando esto, yo ya vivo ahí. También ahí es importante señalar, porque mí me lo mucha dijo de gente palabra, dice, ¿no? yo ya tengo 20 años viviendo ahí. La prescripción, que es una manera de adquirir bienes, no corre entre parientes. Es importante señalar eso. Pero volvamos a lo que usted me preguntaba, el testamento. El testamento puede ser público, abierto o cerrado. Son dos tipos. Puede ser privado, puede ser marítimo, puede ser militar y puede ser hecho en un país extranjero. La gente ignora todas las situaciones, lo saben porque mucha gente sí lo conoce, pero ignora cómo opera, ¿no? El testamento público abierto es el que generalmente se hace ante notario. El acostumbrado, el normal, donde una persona va a disponer, nosotros redactamos las cláusulas y su disposición. El público cerrado tiene que hacerlo manuscrito de su puño y letra, la persona que va a testar nos lo va a llevar, nosotros ponemos una leyenda en un libro y lo guardamos. Ese cerrado casi no opera, al menos en mi vida profesional nunca ha operado. De ahí nos vamos al testamento privado. Ese también que lo tiene que redactar y tienen que ir 2 testigos y unas gentes, si no la leer y escribir, si es sordomudo, ya vienen las reglas establecidas cómo lo tiene que hacer. Es muy difícil que se dé. De ahí viene uno que se me pasó, que es el autógrafo. El autógrafo sería ideal para la gente que no va a hacer testamento o no tiene recursos para ir ante un notario. Pero pues si tienen propiedades deben de tener un pequeño recurso, que es lo que cobramos, ¿no? Pero por la gente dice no tengo y no testa con ese pretexto. Bueno, tienes otra solución, testamento autógrafo lo tiene que hacer por duplicado, también de su puño y letra, le van a firmar unos testigos, lo va a poner en un sobre que va a lacrar o va a sellar o va a todo, le va a poner la leyenda que ahí se contiene su voluntad, y lo va a llevar al registro público de la propiedad que corresponda. En el estado hay 21 demarcaciones notariales, o sea, hay muchos lugares ¿Dónde llevar? y cercanos, ¿no? No puede haber pretexto para no voy, ¿verdad? Pero bueno, y ya el registrador lo inscribe y ya queda asentado su testamento, autógrafo. El marítimo, pues es en el mar, lo tiene que hacer el capitán del barco. El de guerra, pues tiene que ser en una situación que ya esté muriendo, porque así lo dice la ley la persona, y tiene que decírselo a su superior o cuando menos 2 miembros del ejército que lo escuchen. Ese lo manda a los superiores y luego hasta el ministro de guerra y ese ya lo retransmite. No sucede, claro. Tenemos que tomar en cuenta que nuestra ley, nuestro Código Civil que establece ese tipo de testamentos es de 1932. A la fecha la evolución social ha sido bastante, ¿no? Pues partiendo de esa base, que es los testamentos que existen, pues cuando hay un intestado, como yo les decía, nosotros tenemos la obligación, si lo van a tramitar ante un notario, porque eso también en un intestado o testamentario lo pueden tramitar ante un notario o en un juzgado. En la primera instancia. Sí, el juzgado manda a preguntar a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad del Archivo General de Notarías si existe un testamento y al Registro Público de la Propiedad de la demarcación correspondiente. Si no existe, en ninguno de los 2 lados continúa en intestado, pero pudiera ser que la Dirección General conteste.
sí hay un testamento. Y entonces el juzgado inmediatamente lo pide y ya lo que era un juicio intestamentario se vuelve testamentario, porque hay personas que no quieren que se sepa que hicieron testamento. Claro. No puede ser. Yo creo que deberían de notificarle a la familia, ya hice mi testamento. Que no les notifiquen cómo Fue la determinaron, repartición, ¿no? cómo determinaron, pues es otra cosa, pero no lo hacen. Ahora, es muy importante señalar, y para nosotros es muy difícil, que la ley establece que cuando un notario se entera de que falleció la persona, tenemos la obligación de notificarle a sus familiares o herederos. Pues a veces no nos enteramos, ¿no? Eso nos puede crear una responsabilidad si no avisamos y sabemos, ¿no? Si no sabemos, Claro. pues es difícil. Pero vaya, lo que quiero que entienda el público es que hay muchas facilidades y muchas maneras de evitar problemas familiares, como usted decía. Y la mejor es hacer el testamento. Y sobre todo, como usted lo comentaba y lo platicábamos antes de entrar al programa, doctor, asesorarse, porque lamentablemente al desconocer muchos de los temas, cometemos errores, omisiones y esto nos genera problemas. Entonces, este mes también que sirva para que la gente sepa que pueden informarse sobre cómo hacer el testamento, cómo proceder, cuáles son la tramitología a realizar, el tipo de testamento que ahora usted nos comentaba y que en lo personal yo desconocía, el marítimo y el de guerra, pero que finalmente esto nos va a llevar pues a evitarnos problemas, a dejar todo en orden, todo en legalidad y a fomentar entre generaciones esta cultura del testamento. Lo hacen las autoridades, por decirle, en un municipio cercano, Camarón de Tejeda, en las administraciones anteriores me invitaban desde julio, agosto a dar pláticas, reunían a los agentes municipales, reunían a los comisariados ejidales y yo con gusto iba a darles una orientación sobre el testamento. Ellos preparaban todo para el mes del testamento, pero esta administración no me invitó, no sé si iría otra persona a dar. Pero sí, nosotros, va mucha gente, nos pregunta y con mucho gusto y con mucho profesionalismo les explicamos los requisitos. Primero es, pues como decíamos hace rato al definir lo del testamento, es un acto personal. No lo puede hacer otra persona, ni con poder, ni nada de eso. Tiene que ser personalmente el testador. Tenemos que vigilar que vaya en su cabal juicio, que sea capaz, que no notemos ciertas manifestaciones que lo declaran incapaz, ¿no? Claro. Porque pueden estar muy enfermos y nosotros además en esos casos tenemos la obligación de ir a su domicilio y aunque no nos paguen tenemos que hacer el testamento. O sea, la ley les da muchas facilidades a las personas que no aprovechan por desconocimiento, creo yo, por desconocimiento. Pero sí, yo creo que le falta más difusión. Y además porque se cree esta parte que usted lo puntualizó al inicio, se cree que hacer un testamento es caro. No. ¿No? Entonces, no lo es realmente y ahora, aprovechando este mes de septiembre, bueno, pues lo es menos, ¿no? Entonces creo que se puede uno preparar con antelación para juntar los 1,800 pesos y poner todo en orden. Ahora, doctor, ¿quién puede dejar un testamento? ¿Hay requisitos? Sí. ¿Cuáles son? Mire, pues son muy sencillos hasta eso. Se tienen que identificar, obviamente, pues su credencial de lector y su CURP. En algunos casos a lo mejor les pedimos su RFC, pero no es indispensable. Sus títulos de propiedad o escrituras, precisamente para ver o sus derechos o cuáles son las declaraciones que quieren hacer de deberes o cumplir, ¿no? Porque pueden deber o algo. Por eso a nivel popular se dice que las deudas se pueden heredar. Es un deber que tiene alguien y va a poner que alguien cumpla eso, ¿no? Pero en realidad es muy barato y la gente... Nosotros ahí en la demarcación, por ejemplo, se hizo un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba, que ha estado hasta ahorita vigente. Se cobra algo similar a esto, incluso menor. Y Todos a Córdoba. Sí, menor. Y se hace el testamento porque hicimos un convenio con el DIF de Córdoba. Ah, bien. El DIF de donde estoy no me lo ha propuesto ni otros lados, pero a veces
va la gente y uno ve la situación, o en mi caso, pues les vamos cobrando menos, la verdad. También es otra manera que fuera del mes del testamento colaboramos, ¿no? Claro. Sí. Ahora, usted decía, doctor, por grados Sí. viene la herencia, ¿no? Ajá. Cuando no hay un testamento de por medio, ¿no? Primero, pues cualquiera de los cónyuges, La si no los concubina, hay, en algunos casos. Exacto. Usted hablaba justamente de que esposo o esposa, si están casados por lo civil, ¿qué pasa con el concubinato aquí? Si no hizo testamento, va a tener derecho a una parte de los bienes hereditarios, la concubina. Tiene que acreditarlo. ¿No importa el tiempo? O sea, que 5 tengan un años. año, 2 años. 5 años. 5 años Sí, conviviendo. con un hijo es suficiente, porque entonces quien participa es el hijo, ¿Y si no hay hijos? la concubina. Los 5 años después Sí. de la relación. Tiene que acreditarlo. Ahora, ¿qué pasa con los padres, con los tíos, con toda la gente, el círculo familiar que existe en una persona que no logró hacer su testamento? Muy interesante. Ahí tienen que acudir ante un juez. Pueden hacerlo con un notario. El requisito para que los notarios hagamos un juicio o una sucesión intestamentaria sería que todos los herederos estén de acuerdo. Con alguien que esté inconforme, yo debo suspender mi actuación y mandárselo al juez de primera instancia para que ahí continúe el trámite y ahí decidan sus diferencias, porque el juez sí tiene capacidad de eso y autorización. Aunque nosotros dentro de nuestras facultades está asesorarlos, componer, avenir, arbitrar, pero en caso de alguna inconformidad suspendemos nuestra actuación y al juzgado. Es raro porque normalmente pues nosotros, o los casos que me han tocado a mí, hablo con las gentes y les leo la ley y les explico. Aunque alguien de relajo me diga, "Ma, es que yo esto, lo otro", suspendo todo para evitar ese tipo de situaciones, Claro. que haya seriedad, ¿no? También hay mucha seriedad de nuestra parte. Pero volviendo al principio, muere una persona, falleció y no dejó testamento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues comparecen con su acta de defunción, acta de matrimonio, suponiendo que fue casado por lo civil y por sociedad conyugal, y las actas de nacimiento de sus hijos para acreditar el entroncamiento con el autor. Ellos van a ser los primeros y únicos herederos, porque como antes dijimos, los parientes cercanos excluyen a los lejanos. A los lejanos. Ahí hay una situación muy curiosa. Por la sociedad conyugal, la esposa le toca el 50%. A los hijos les toca el 50%, pero a la esposa también le va a tocar una porción del otro 50%, porque así lo establece la ley. Y llegan a un arreglo. Normalmente pues hay que manejarlo en porcentajes si la propiedad no alcanza para todos, pero sí es suficiente, pero se la dividen de una manera adecuada y se arregla, ¿no? Pero sí les va a costar más ir ante un intestado, porque para empezar, en un juzgado no, pero con nosotros los notarios sí tenemos que hacer unos avisos notariales que nos establecen 2 artículos, tanto si es testamentario o intestamentario, y ya ese es un gasto superior, porque esas publicaciones se tienen que hacer en un periódico de amplia circulación en la zona y en la Gaceta Oficial por 2 veces en 10 días. Entonces ya es un gasto extra, aparte el gasto del juicio, aparte los honorarios del notario por arreglar el intestado. Todo eso se lo pueden evitar haciendo su testamento. Pero vamos a suponer que no sea el caso. Lo que van a evitar es problemas, que muchas veces me ha tocado ver casos. No quiero que fulano agarre, por ejemplo, mi coche. Y ese no, y ese no. Y muere y no dejó testamento, y al que no quería que le tocara el coche, a ese se le queda. Y a ese se le quedó. Ya no se cumplió la voluntad. Casos. son casos, ¿no? Sí. Pero normalmente sí se crea mucha división familiar en casos de intestados. Y en ese sentido, ¿qué determina la ley o qué una persona puede incluir en un testamento, doctor? Lo que decía yo al principio, todos sus bienes, todos sus derechos. Puede declarar que se cumplan o cumplir ciertos deberes. Por ejemplo, el deber de dar alimentos.
Ah, muy bien. Él puede decir, de la herencia le van a dar alimentos, porque es muy importante, y qué bueno preguntó usted eso, señalar que un testamento se vuelve inoficioso si la persona que va a testar tenía la obligación de dar alimentos y no lo ocultó a los notarios, porque nosotros siempre les preguntamos, ¿alimentos a quiénes? Tiene que ver de qué manera va a dejar protegida, porque es su obligación de proporcionarle alimentos. Si no se pone eso y tenía la obligación, el testamento es nulo. ¿Ah, sí? Así, Mira. lo marca la ley clarito, clarito. Entonces, lo primero es eso, alimentos. Luego las propiedades nos señala y nos dice cómo quiere que se repartan en el caso que vaya a fraccionar. En el caso que estén completas dice tal propiedad para fulano, tal propiedad para sutano, tal para mengano, ¿no? Ahora, esto nos lleva a otra cuestión que la gente luego no lo entiende, y qué bueno que se pueda difundir ahorita. Usted, por ejemplo, yo ignoro si usted es casada por lo civil, pero vamos a suponer que sí. Y si no, pues ya la casé aquí. Ya me ¿verdad? casó, pero sí. Y por sociedad conyugal. Una de malas, fallece su cónyuge y usted hace un intestado porque no hizo. Pero usted, después de este programa, casada previsora, ya sea que los bienes estén a nombre de usted, a nombre del marido, dice, pues vamos a hacer nuestro testamento. Ahí va a haber una situación. Usted, si va a hacer tu testamento, no lo puede hacer más que del 50% que le corresponde en la sociedad conyugal. Claro. El otro cónyuge tendrá Al que cónyuge. hacer su 50% también. No puede disponer del 100%. Es importante, cuando va la gente y les hacemos ver eso, mucha gente se molesta. ¿Pero por qué? Si es mío, yo lo compré. Y mucha gente dice, lo compré antes de casarme. Pero el artículo 172 del Código Civil dice que los bienes comprados anteriormente, que normalmente son los de ahí, después de casados, pero que también pueden ser los anteriores. Y como la ley dice que para ir a hacer la anotación en el registro público, puede ir la esposa o el esposo y decir, tenemos sociedad conyugal, y o pueden hacer un patrimonio familiar, ¿no? Pero sí, la gente a veces no comprende porque dice, es mío. ¿Y por qué ella va a decidir el otro 50%? Pues sí, porque si usted se muere, pues ella ya le toca el 50%, así se casó usted. Doctor, ¿y cuando hay separación de bienes? Cuando hay separación de bienes, sí dispone de sus bienes al 100%. Ahí no hay ningún problema. No con esto le quiero dar ideas a la gente que se casen por separación de bienes. No. Pero pues yo creo que la separación de bienes es la única ventaja. Es la única ventaja. Cuando se hace este tipo de trámites. Sí. Vamos a ver la siguiente cápsula que tenemos preparada para usted, que tiene que ver justamente con este tema que estamos abordando la tarde de hoy, el testamento. Y recuérdelo, estamos en septiembre, el mes del testamento. Volvemos. Al hacer un testamento ordenamos nuestros documentos, heredando no solo bienes, sino también tranquilidad a nuestros seres queridos. Evitamos gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias. Si existe un testamento, no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario, que es caro, tedioso y largo. Con el testamento, al fallecer el testador, es decir, la persona que hereda, los bienes pasarán a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga. Es una medida para proteger el patrimonio. Bueno, pues seguimos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En su programa de soluciones, abordando la tarde de hoy el tema sobre el testamento, todo lo que implica hacer un testamento, los problemas que podemos evitar, el orden que en vida podemos dejarle a nuestros seres queridos, si es que llega el momento en que una persona toma la decisión de realizar ese testamento y que no sugiere, doctor, porque mucha gente, porque es como cuestión cultural, sí, ¿no? Mucha gente cree que hacer un testamento es porque ya me voy a morir, ¿no? ¿Para qué si todavía no me pienso morir? Y exacto, la vida da tantas vueltas que el día de mañana ya no estamos, ¿no? Exacto. Y entonces creo que no hay que esperar a cumplir los 80 años, porque a veces ni llegamos a ellos,
para poder hacer un testamento? ¿A cualquier edad se puede hacer, siendo mayor de 18 años? Sí, sí, debe ser capaz la persona. Muy bien, Y ahora, una de las capacidades es la mayoría de edad. hablábamos sobre los diferentes testamentos, sobre qué se puede dejar a las personas, a nuestros seres queridos, y hablábamos también sobre qué pasa si yo tengo un caballo, un tractor, qué pasa si yo tengo, no sé, son cuestiones que de pronto para muchos saldrían de la vista para poder dejar en un testamento, pero hay para No, quienes sí se puede. la verdad es más que fundamental, ¿no? Debe de decirse. O sea, un caballo, 3 vacas, 4, porque además acuérdese que la ley ganadera marca que deben de ponerles un fierro y que debe autorizarse y que se deben dar facturas. Ese es un bien, es parte del patrimonio. Hay quien Deben por de una gallina ponerlo. hasta se mata, ¿no? Sí, el menaje de las casas también, todo lo que es propiedad. Eso va a evitar que muchas gentes, es común, lo hacen. Por ejemplo, esta alhaja la quiero para mí, esta la quiero, y no la meten en el intestamentario, pero si ya viene el testamento, tiene que verse que le toque a la persona que muy se bien. dispuso, Claro. ¿sí? Pero mucha gente, también eso crea a veces problemas. Es que eso yo lo quería para mí, ¿y por qué no es justo que te lo haya dejado a ti? Pues, en primer lugar, lo que debemos de entender que fue la voluntad de esa persona, ¿Qué es lo ¿no? más importante? Exacto. Mucha gente va y dona, y mucha gente dice, es que a mis hijos fulanos ya les di, pero a este hijo no. Por eso lo voy a poner a él. Bueno, muy libres. Nosotros ahí debemos respetar al 100%. La decisión. Pero muchas gentes cuando queda intestado dicen, es que a ellos ya les tocó, y ahí es el problema. Por eso es prudente el testamento. Porque si les hicieron una donación, siguen siendo herederos acá. No les quita el derecho. No, en un intestado. El derecho se los pudiera quitar el autor de la sucesión al excluirlos. Pero incluso si ya les dio, les puede volver a dar. Pues ¿qué quisiéramos? Que todo el mundo tuviera mucho para que les diera a todos. Pues para eso trabajamos, para darles a nuestros hijos, ¿no? A nuestros familiares, a la esposa o al esposo. Claro. Sí. Oiga, doctor, y en el tema, ya que hablábamos, pues, de herencias que se deben de contemplar y que muchas personas es importante hacerlo, pues sus vaquitas, su ganado, ¿qué pasa con las tierras? ¿Qué pasa con el testamento agrario? Muy importante lo que usted dice. Todo el mundo habla de eso, como usted lo dice, testamento agrario. En realidad hay una ley agraria en la República que regula los ejidos. Los ejidos tienen un régimen patrimonial muy distinto a los regímenes civiles, que es donde nosotros nos desenvolvemos normalmente. En los ejidos es más sencillo y la gente tampoco lo hace. A veces los hacen porque los obligan en la asamblea o los comisariados ejidales, pero normalmente no. Ellos tienen que hacer lo que se le denomina lista de sucesores. Ahí es curioso. Una parcela agraria es indivisible. Tienen prohibido vender una fracción. Todo el mundo lo hace. Claro. Todo el mundo lo hace. Ahora ya lo disfrazan con un arrendamiento a 30 años, renovable por otros 30 y bueno. Está prohibido, incluso un delito, pero pues meterían casi a todos los ejidatarios en un problema. Exacto. Entonces el gobierno, digo yo prudentemente, no procede. Pero tienen muchas facilidades. Ellos nomás hacen una lista de sucesores y en el documento le ponen que es su lista de sucesores de tal parcela que les tocó a ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo traen al Registro Agrario Nacional, en este caso a la delegación aquí en Jalapa, y ahí lo meten en una bóveda de seguridad. Fallece la persona, vienen, tienen que acreditar que son familiares, abren la bóveda, sacan la lista, levantan un acta de todo eso. Es muy sencillo, fíjese, es bonito. Así deberían de encontrar una fórmula para la otra cuestión civil, lo que vivimos normalmente. Y ya dicen quién es el sucesor de la parcela. Ah, muy bien. Ahí hay problemas también, que había que, hasta ahorita ha funcionado bien. Hace una lista, 6 hijos, pero pone en primer lugar a la esposa. Entonces vienen acá y dicen, la sucesora es la esposa. Hacen el nuevo certificado parcelario a nombre de la esposa. Y ya, de toda la parcela.
A veces la esposa o el sucesor preferente renuncia, repudia su derecho. Y viene el segundo en la lista. El segundo de la lista le toca. El problema ahí también es que todos quieren y quieren que se fraccione la parcela. Materialmente en la vida real a veces ya la tienen dividida. Sí, Pero eso crea muchos problemas. sí, a futuro. Cuando hay un enfrentamiento, hay una solución en la ley agraria. Les dan 60 días para que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, el Tribunal Agrario saca a la venta esa parcela y la vende al mejor postor y a todos les reparten partes iguales el dinero, pero ya les quitan la parcela. Ya no tienen derecho. No, ya no, Claro. pero les reparten el dinero. Pueden participar ellos y pujar y ser propietarios. Si van dos iguales, pues echan al azar, la suerte, y al que le toca se compra. Pueden comprar los sucesores. Pero siento que es más sencillo el proceso, no es tan complicado. Pero es que acá en el otro lado pues viene ya lo del matrimonio, lo de la sociedad conyugal y las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? ¿Cómo las entendemos en este proceso? Mire, con eso tal vez nos estemos desviando un poquito del tema. Pero que habrá casos, si es bueno saberlo, No. El 99%. Dios bendito. A ver. Preguntaremos a la gente, nos casamos y nadie hace capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales es un contrato que celebran los esposos para decir cómo se van a administrar los bienes, los que tengan y los que lleguen a comprar. Ya hay una Antes de casarse. Al casarse. Al casarse. Lo pueden hacer antes, lo pueden hacer después. Ya. Pueden ir con un notario y se los hace. Lo pueden hacer y se los autoriza un juez. Lo usual es que sea con un notario. Nadie lo hace. Lo peor, le hablo a la gente de capitales matrimoniales, ¿y eso qué es? Sí, ¿no? No es saben. un tema desconocido. No saben. Esa es la manera de administrar los bienes. Hay un caso muy interesante. Muchos. Va una persona y dice a cualquier notario, quiero vender mi propiedad, pero tengo tantos años de separado de mi mujer y ella ya vive con otra familia y tiene hijos, tiene todo, pero no me quiere venir a firmar, porque cuando nos van a ver con son escritos le decimos, su esposa tiene que venir a dar su consentimiento. Entonces, ¿hizo usted capitulaciones matrimoniales? No. No hizo capitulaciones matrimoniales. Bueno, pues entonces... ¿Qué es eso para empezar? Le ponemos una clausulita que con fundamento en el artículo 160 y todos los relativos, porque si leemos el Código Civil, cuando menos 40 artículos nos hablan de capitulaciones matrimoniales. Cuando estudiábamos Derecho, por la verdad a mí me pasó desapercibido. ¿Sí? O sea, ¿No es un tema común? no. No. Pero entonces, ¿qué pasa? Como no hay capitulaciones matrimoniales, hay un artículo 39 de la Ley Orgánica del Registro Público de la Propiedad. Yo hago mi escritura y les certifico que no hay capitulaciones matrimoniales. Como ya mandé un aviso preventivo, el Registro Público ya me lo contestó y no me dice que haya capitulaciones matrimoniales. Yo tiro la escritura correspondiente, hago los pagos y la llevo a inscribir. Asiento que no firma la esposa porque no hubo capitulaciones matrimoniales. Y el artículo ese 39 dice que me lo deben de inscribir aunque no conste el consentimiento del cónyuge casado por sociedad conyugal. Vámonos. Ahí va a venir otro problema. Sí, claro. La señora o el señor, según sea el caso, podrán demandar. Porque aunque ya no están, van a sentirse con el derecho de. Pero la escritura no la van a echar abajo. Tienen que saber demandar. Sí pueden demandar, pero ahí tienen que demandar sobre bienes gananciales, que eso ya es otra cosa. Nos vamos desviando cada vez más. Pero sí es importante que la gente sepa que las capitulaciones matrimoniales existen y que aparte de hacer testamentos, pues también hacemos capitulaciones matrimoniales, que es una manera donde van a, pues cuando menos ya están obligados a que se cumpla al 100% la sociedad conyugal. Claro. Claro. Es muy difícil, ¿no? Pero porque la gente no lo hace. Es que hablar de un contrato
pues, de este tipo, cuando uno se casa es como que anteponer a otro tipo de situaciones. Cuando uno habla del matrimonio, pues uno habla del amor, de que el día Eso. de No mañana. quiero demostrar la ambición. Exactamente, a ver, dime cuánto, desde antes, dime cuánto tienes, cuánto tengo y lo juntamos. Y es como que de pronto hablar fríamente de una relación que va comenzando. Yo creo que mucha gente se rehúsa, quien lo sepa, pues a entrar en ese tema, ¿no? Es así como que verlo muy frío y muy convenenciero, ¿no? Y no es así. Pero es importante. Claro. Es importante que la gente lo sepa porque sí es importante que regulen cómo se van a administrar y que entonces están obligados los dos a firmar la escritura porque uno o el otro, según el que sea propietario, está obligado a dar su consentimiento, ¿no? Claro. Son casos, en la ley hay casos muy curiosos. Ya me pasó en una situación, un señor muy listo fue y le donó a la esposa. Se pueden hacer donaciones entre esposos, se puede hacer donaciones muy con bien. quien Ajá. quiera. ¿Y qué pasó? Hicimos la escritura, se la entregamos, le hice ver a la señora que leyera el artículo, creo que 220 del Código Civil, y que ahí decía que la donación solamente se perfeccionaba con la muerte del donante, o sea, del esposo. No, bueno. Así lo dice la ley. Lo transcribí en escritura y se lo hice ver. Ajá. Como a los 3 días llegó el señor todo ensangrentado, después de que entregué la escritura, que lo habían apedreado entre una hija y todo llegó así a propósito. Y que pues ya eran dueños y lo corrieron de su casa. El señor se fue. Lo hizo con maña, creo yo. Estoy prejuzgando a lo mejor mal, ¿no? Ajá. Pero hay casos. La señora me fue a ver tiempo después que iba a vender. Digo, pues, ¿puedo vender? Le digo, pues ahorita vemos, pero yo creo que sí. Ya me enseñó todos los papeles, todo bien. Le digo, ¿el acta de función de su esposo? No, pues todavía vive. Bueno, aquí dice que esto Solamente se perfecciona cuando él fallezca. No, creo que si lo tiene ahí lo mata. Enojadísima. Entonces ahí se ve cierta ambición. El señor creo que por eso se paró y le salió barato. Porque en lo personal me dijo que esa propiedad se le iba a dejar a la señora, pues es donde vive, ¿no? Claro. Pero eso lo provoca el desconocimiento y las ambiciones que se van a despertar cuando no hay un testamento. Si en vida se da eso, pues imagínense ya difunto. Mientras vive la persona, nadie pelea. Pero apenas fallece, todo mundo. Se desconoce. Desafortunadamente. Oiga, doctor, hay muchos casos sobre los que se puede realizar un testamento. Por ejemplo, hablábamos de las propiedades, pero ¿qué pasa con este tipo de inmuebles donde no hay donde la persona que hace el testamento no es el único dueño? Por ejemplo, hay figuras jurídicas como La copropiedad. La copropiedad, cuando condominios. Sí, ¿qué pasa en estos casos? Porque de pronto resulta que son varios los que tienen que firmar y... Ya murió, entonces tienen que hacer el testamentario o intestado de la persona que falleció para que vaya a firmar el albacea correspondiente o los herederos, ¿no? Y si se arregla, normalmente por la copropiedad no la marcan en qué porcentaje, pero si son 4 o 5 gentes, todos son copropietarios, pues se saca el porcentaje de cada quien, el 20%, el 15%, lo que resulte, y eso se les va a asignar. Ahí lo recomendable para que no se evite evitar este problema y a lo mejor niegan el testamento, es dividir la copropiedad en vida. La ley es clara, a nadie se puede obligar a vivir en copropiedad. En mi caso no ha sucedido, no lo he hecho todavía y no lo pienso hacer. Lo común es que alguien compra, porque están vendiendo y es una oportunidad. La ley dice que donde se nota que van a fraccionar, nosotros podemos hacer hasta 4 escrituras. Cuando no, tienen que sacar un permiso de desarrollo urbano para subdividir. Estamos hablando de zona urbana. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se quieren ahorrar lo común, lo clásico en todo el país. No quieren sacar su permiso para un desarrollo urbano o para un fraccionamiento. ¿Por qué? Porque para que les autoricen el fraccionamiento tienen que meter servicios, energía eléctrica, drenajes, agua potable, poner mínimo banquetas. Lleva un gasto, pero
en días pasados yo veía en los periódicos un señor que está anunciando aquí por las trancas que está vendiendo, y en Ejido peor, y exhibía hasta el plano. Vendes nada. Entonces, Claro. estoy seguro que no tiene permiso. Si lo tiene, qué bueno, ¿no? Pero ahí yo creo, no sé, el actual gobierno, pero cuando yo empezaba a litigar, me hice servicio social en varias dependencias y en algunos lados nos ponían a leer los periódicos. Casos como ese, por ejemplo. A ver, este está fraccionando, vamos a ver si tiene permiso de desarrollo urbano y es ejido, y lo dice ahí en su anuncio. Sí. Entonces, eso es lo que debemos Que hasta evitar. la fecha usted lo encuentra en las redes sociales, vendo ya hasta la Exacto. casa, pero es ejido, ¿no? Exacto. Sí. Se puede vender cuando es de la zona urbana, porque ahí sí tienen título de propiedad. Ahora, es muy importante señalar, la gente está equivocada. El ejido, hay zonas que son comunes y zonas parceladas. Vamos a suponer que esta mesa es todo el ejido, 1000 hectáreas. Y a usted le tocan acá 10 que le dieron al parcelar. Pero usted no es la dueña, es la posesionaria. Ajá. En una asamblea elegido le puede quitar y darle en otro lado. Ajá. O sea, a lo que quiero llegar, que el dueño de las tierras ejidales es el ejido, no el ejidatario como equivocadamente creen. Luego se lo explica uno, hasta se molestan. Claro. Pero sí es importante que lo sepan. Ahora, ellos tienen una facilidad que no hay. Tuvieron procede, tuvieron muchas cosas. Ahorita tienen dominio pleno. Pueden salirse del régimen ejidal e irse al régimen civil. Pueden dejar de ser agrarios. Y entonces sí ya pueden vender una fracción, 2 o 3, las que quieran. En su caso, con el permiso de desarrollo urbano. Lo que se trata de evitar es que crezcan anárquicamente Claro, las esos ciudades, las crecimientos. poblaciones. Pero en todos lados está pasando eso, en todos lados venden. Y lo peor, me ha tocado ver casos, por eso es que me he negado a veces a escriturar, que juegan a que le vendí ya 30, 40 gentes y ya voy a obligar a la autoridad que les legalice. Y pues sí, tiene que ir en estos casos el INSUS, cuando es que era antes el CORET, y en otros casos patrimonio del Estado. ¿Y qué necesidad tiene el gobierno? No soy gobernista al 100%, pero debemos de entender. Claro. Ellos crearon un problema que ahora quieren que se los resuelvan. Y es muy común ver esto. Y el particular es el que se benefició económicamente. La ley de desarrollo urbano les da muchas facilidades. ¿Quieres vender todo esto y no tienes dinero para meter los servicios? Ya me lo estás diciendo. Ok, te voy a autorizar a que vendas el 30%. Con la condición de que metas los servicios y ya te autorizo el 100%. Y entonces. No lo hacen. Sí, claro, por No lo supuesto. Son una serie de problemas que realmente no vemos. El desconocimiento, la desinformación es muy grave y que tiene muchas consecuencias legales. Por eso es bien importante que usted pues pueda aprovechar durante este mes de septiembre que prácticamente va iniciando y ponga en orden, deje usted pues ordenado ya todas sus propiedades, sus derechos, como lo establece la ley. Aproveche usted este mes del testamento durante este septiembre. Ya más adelante veremos, como en años anteriores, si se da prórroga a este importante programa, pero no lo deje para después. Tiene usted a la mano, todos tenemos aquí en Veracruz, por muy extenso que está el estado, doctor, pues a un notario cerca podemos acudir, podemos informarnos y podemos comenzar un trámite. Muchas gracias por la información, doctor, que le brinde usted a nuestro auditorio. Antes de despedirnos, sí me gustaría, por favor, si nos da usted su número telefónico para la gente que se quiera acercar con usted, si tiene alguna duda o necesita algún servicio. No, es 273-801-86, que es el Paso del Macho, donde tengo la teta. Por cierto, un saludo a todos, en especial a don Joel Romero, que muy buenos amigos. Pero la gente en Paso del Macho tiene una cualidad, toda la región donde estoy, he estado en otras demarcaciones, la gente es de palabra cumplidora, estoy sorprendido, ¿eh? Es que hay lugares donde la palabra cuenta y hay otros como en las grandes ciudades, donde pues la verdad o se hace de manera legal, se hace con un papelito, o si no, simple y llanamente, pues heredan problemas. No, fíjese que ahí la gente es muy cumplidora, no hacen muchos testamentos, pero tienen palabra. Y eso es lo importante. Me ha tocado casos, un señor, llegó la señora a testar y decía, mi casa está para fulano, y el señor decía, no, se lo das a fulano. Entonces le digo, oiga, no la puede accionar, no puedo permitir esto, déjela a ella, Claro. es de ella.
pero yo soy su marido y ella tiene que hacer lo que yo diga. No, bueno, pues ahí ya ese Ya es no- otro tema, por supuesto. No, ya ni hubo necesidad de que yo dijera, no se lo voy a hacer. El marido le dijo, vámonos a otro lado y allá lo hacemos porque lo van a hacer como yo diga. Bueno, pues no hay que Es dejarse lo que hay que evitar, coaccionar. Exactamente, no hay que dejarse coaccionar. Le agradecemos mucho, doctor, que nos haya acompañado la tarde de hoy. Es un tema muy amplio, la verdad. No es suficiente el no es tiempo. suficiente, seguramente estaremos abordándolo más adelante, pero aproveche usted este mes del testamento y acuda ante los notarios que hay aquí en el estado de Veracruz. Yo le agradezco mucho al doctor Carlos Córdoba Montiel, notario 25 de la demarcación notarial de Córdoba, adscrito en Paso del Macho, que nos haya acompañado la tarde de hoy. Le agradecemos a usted también que nos haya acompañado. Yo le invito para que Le nos quiero hacer veamos una el observación siguiente última. jueves. Prácticamente ya estamos fuera ya del la hora. programa, doctor. Y No, únicamente que los avisos que mandamos para registrar los testamentos a Jalapa, ellos tienen a su vez la obligación de registrarlos en el Sistema Nacional de Testamentos. O sea que hay mucho control. claro, Eso le va a dar seguridad jurídica a la gente. exactamente, para que no haya problemas más adelante. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas tardes.